Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Hoy tenemos a un escritor, probablemente uno de los mayores expertos, si no el que más, en medios de todo tipo que tienen que ver con el ejército de tierra. Piezas de artillería, carros de combate, vehículos blindados, vehículos de transporte. Cualquier medio que ustedes se puedan imaginar ha pasado por sus dedos porque ha escrito hasta 16 libros hablando fundamentalmente de estos artefactos, de estos engendros. No solamente se ha dedicado a hablar del ejército español, lo ha hecho también de los medios durante la Segunda Guerra Mundial, de los medios posteriores a la década de los 50, pero yo hoy le traigo aquí para pedirle algo un poco más especial, para pedirle que nos hable del nacimiento de los vehículos blindados o de los vehículos militares en el ejército español desde casi el siglo XIX hasta el inicio de la Guerra Civil. Él es David Díaz. Como digo, ha escrito 16 libros, luego les pondré, como siempre, en la descripción del vídeo, donde pueden ustedes asomarse y conseguir todos estos volúmenes. Además son libros divulgativos, son libros orientados no a expertos, sino al público en general. Muy buenas, David, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, buenas noches. Un placer estar aquí en tu canal, que ya sabes que yo soy seguidor tuyo desde hace muchísimo tiempo, que te escuchaba en iVoox los programas y lo sigo escuchando, todo el tema de la guerra de África, la guerra civil, todo eso que me apasiona también. Y sí, hoy vengo aquí a hablar de mi libro, que es como siempre vengo a hablar a los programas, pero bueno, en este caso no tanto, porque vamos a hablar un poco de los vehículos blindados del ejército español, de las Fuerzas Armadas Españolas, pero desde su nacimiento hasta la Guerra Civil. Podemos llegar hasta que acaba la Guerra Civil tranquilamente, y eso pues lo trato en uno de mis libros que se llama Ruedas y Cadenas, pero lo trato en plan un resumen, una introducción, porque el libro realmente se centra más en los vehículos a partir de 1953. Tenía previsto hacer la parte precisamente de desde el comienzo, de finales del 19 hasta el año 53, pero como mi libro es a base de dibujos, no los he hecho todavía, y son hacer otros 100 y pico dibujos como los que ya tengo realizados en el otro libro, y no tengo tiempo físico, pero algún día lo sacaré. Pero bueno, la información que vamos a ver hoy pues yo creo que va en consonancia con tu canal,
eh, y yo creo que le va a gustar a nuestros seguidores, a tus seguidores y también a alguno de los míos que me va a estar viendo, porque bueno, muchos son vehículos desconocidos y saldrá alguna sorpresa porque estamos siempre en España muy acostumbrados a ningunear siempre lo nuestro y en toda esta época nunca hemos sido tampoco de los últimos de la fila y en alguna cosa hemos sido de los primeros. En vehículos militares fuimos los terceros cuartos del mundo en los vehículos a motor, en incorporar vehículos a motor en nuestros ejércitos. O sea que, bueno, vamos a ver cosas, sobre todo de blindados. Hablaremos de blindados de ruedas y de blindados de cadenas, de los tanques para los que no lo siguen, para carros de combate para los que tienen algo más que ver con la milicia y si no nos arrestaban si decíamos tanque en vez de carro de combate. Ahora hay una tendencia al contrario, ¿eh? Porque esto ya sabes Sí, que sí, va, la sí, ola va hacia adelante o hacia atrás. sí, Porque sí, David Díaz, como buen historiador, cuando digo historiador lo digo con mayúsculas porque él se especializa específicamente en un área muy concreta, es militar retirado. O sea, que sí, sabe perfectamente de qué habla, sabe sí. perfectamente, además del arma de artillería, que son los que más saben de ponerse de qué es lo que llevan dentro Mm, todos estos engendros. Así sí, que, bueno, yo estoy encantado de que estés aquí hoy. Te he visto muchas veces, te he escuchado en El Cuartelero, él participa en un programa sí, de radio, también le pondré luego el enlace por ahí. sí, También participa en Antena Historia, quizá uno de los medios decanos, ¿no? sí, de la divulgación histórica de carácter militar, sobre todo sobre la Segunda Guerra Mundial, pero también han tratado otros temas y tienen un montón de expertos que participan en ese podcast. Y bueno, pues para mí es un honor y un placer, además obetense, a David Díaz, que esté aquí con nosotros y vamos a empezar a hablar, si te parece, sí, del primer engendro militar, sí, porque no sé sí, llamarle vehículo a esto, ¿no? sí. Vamos a ir poniendo las fotografías para que nos Eso puedas es. ir Y contando esto qué es realmente esto. es un tractor de artillería. No, este no llegó a España, pero lo ponemos porque realmente es el primer vehículo que lleva un motor de gasolina de la historia. Es de 1870 y es de Siegfried Marcus, que era un austríaco, y es el primer motor de gasolina, 1870, que se pone en un vehículo. Era un tractor de artillería que inventó él y, bueno, a España no llegó. Lo siguiente ya en los vehículos de gasolina, pues serían aquí el famoso triciclo de Carl Benz, que después es el que funda, en el mismo año, creo que es 1886, si no me equivoco, sí, 1886, pone un motor de gasolina a este triciclo, podemos decir que es el primer automóvil como tal, y en el mismo año su competidor, que era Daimler, lo saca sobre un vehículo de 4 ruedas. Alguno de estos llegó a España comprado por civiles, pero no por militares. Y ese, pues, el primer vehículo, pues esta gente Daimler-Benz se juntan y forman Mercedes, la compañía Mercedes. Pero este sería lo que podemos decir como el primer vehículo. Pero lo primero que llega a España son los locomóviles, que ahí tienes uno, si no me equivoco, que es el locomóvil, este es el locomóvil Castilla. Este lo compramos, o se compró a Inglaterra. Los locomóviles realmente son una locomotora de vapor con ruedas para poder desplazarse, pues, en tierra, por caminos, pistas. No había asfalto en esta época, hasta después de la Segunda Guerra Mundial no hay asfalto en las carreteras, y tampoco está todo adoquinado. Es una creencia que tenemos la mayoría de las personas, que las carreteras antes del asfalto eran todas adoquinadas. Realmente estaban adoquinadas las ciudades, pero igual que en la época romana, las calzadas romanas estaban adoquinadas en las ciudades, pero en el campo eran calzadas de tierra apisonada, muy bien trabajado, el, pero eran calzadas de tierra, pistas de tierra que se mantenían para que no tuvieran baches y no tuvieran, pues, regueros de agua y se iban reconstruyendo, pues eran calzadas de macadán.
que era una especie de gravilla, que lo mismo eran pistas de tierra. Creo que en España la última carretera de macadam aguantó hasta los años 80, hasta 1986, 87 en Extremadura. Yo no la pude conocer, me hubiera gustado conocer una de macadam. Pues esto lo compró el Ministerio de Obras Públicas para probarlo en España, el locomóvil, y es el primer vehículo. Y este será, en España se fabricó también, un señor Valentín Silvestre llegó a fabricar un locomóvil de estos, pero bueno, eran cosas artesanales, y lo primero que nos llega ya al ejército sería los locomóviles en 1871, que ahí tenemos uno de ellos, ahí lo vemos, son Avelin Porter, que es una marca británica. Aquí lo vemos, esto es Menorca, está remolcando, esto es Mahón, que es donde está remolcando un cañón de artillería de costa de 381 milímetros, que es la pieza más grande que ha tenido la artillería española, de mayor calibre y también de mayor peso. Todavía se pueden ver en Cartagena las famosas baterías de Castillitos, Cenizas, en Galicia todavía hay un par de baterías, y en Menorca, que es el lugar donde realmente la artillería de costa es un paraíso para los aficionados a esto. Se pueden ver la mayoría de baterías. Pues esto es cómo se transportaban los cañones para instalarlos en sus posiciones definitivas. Esa vía que vemos ahí, esas traviesas de ferrocarril, eran tramos de 150 metros. El locomóvil que está aquí, arrastraba, ese tubo pesa, si no me equivoco, eran 30 y pico toneladas, creo recordar, muy pesado, y más para esa época. Este vehículo tenía 8 caballos de potencia, no tenía mucho más, pero bueno, iba muy, muy, muy despacio, iban remolcándolo, y la vía medía unos 150 metros, se movían 150 metros, desmontaban la vía, volvían a ponerla. Antes tenían que ir haciendo el camino. Aquí obviamente era en la ciudad, no tenían problema, pero para subir a las baterías de costa, las carreteras que hoy en día nos llevan a las baterías de costa, es por donde iban con estos locomóviles. Se compraron dos de ellos al principio, en 1871, y después se compran otras dos más, y con estas se artillaron las baterías de costa, pues, de la península de Baleares, no las de Canarias, y una locomotora se llevó a Filipinas y otra locomóvil, perdón, se llevó a Cuba y Puerto Rico. Y con eso se artillaron todas las baterías de costa, parte de ellas las más pesadas. Las que eran cañones más ligeros pues se llevaban a hipomóvil, a caballo, que es como se transportaba la mayoría de las cosas en aquella época. Pues estos sí que serían los primeros vehículos a motor, aunque fueran a vapor, del ejército español. En 1871 somos de los primeros países en incorporar la tracción motor. Al principio se usaban pues en artillería, que era realmente los medios más pesados que empleaba un ejército. Después el resto iba pues sobre mulas, sobre caballos, y sobre los hombros de los sufridos soldados en aquella época. Después de ello sí que nos va a llegar el primer vehículo, y este sí que es el primer vehículo automóvil, es el vehículo automóvil número 1, la matrícula 1 del ejército, en este caso de tierra. Obviamente solo existía la Armada, el Ejército del Aire no se crea hasta acabada la Guerra Civil, y la matrícula, este es el automóvil número 1, que lo regala al ejército un capitán, que era el Duque de Aveiro. Lo regala en 1902. Es un capitán de caballería este señor, y este era particular suyo. Es un Peugeot Phaeton, se llamaba este vehículo. Era un modelo de 1898, él lo compró de forma particular, y en 1902 lo regaló al ejército. Y después compró otro más, que sería el vehículo número 2, y también lo regaló al ejército. Digamos, los dos primeros vehículos son dos Peugeot Phaeton, regalados por el Duque de Aveiro, un capitán de caballería, y lo regaló al ejército para uso y disfrute, y eran el vehículo 1 y el 2. El 2 no sé qué ha sido de él, no tengo ni idea. Este se puede ver, antes estaba en Torrejón, en el centro de mantenimiento de vehículos de ruedas, pero ahora me han dicho que lo han llevado o hace unos años se lo han llevado al Museo de Ejército de Toledo, al nuevo. O sea que el que lo quiera ver, yo en el museo estuve, pero no recuerdo haber visto el Faetón, estuve hace años. Es un museo que, bueno, lo recomiendo a todo el mundo, aunque no es el museo del ejército que a mí me gustaría, o que me gusta para España. Prefería el antiguo que había en Madrid, o,
o preferiría uno nuevo con naves industriales para armamento, material, vehículos de cadenas, de ruedas, todo ahí con mucha más variedad, pero bueno, el de Toledo, ya solo el edificio merece la pena una visita y aunque la colección museística está muy reducida respecto a la que teníamos en el Museo de Ejército de Madrid, pues bueno, si ya Toledo merece la pena verlo, pues el museo, pues también. Después de este vehículo llega el vehículo número 3 del ejército, que es un camión francés, lo vemos ahí de fabricación francesa. No encontré la fotografía del primero que llega a España, porque se compran entre 6 y 8 camiones para probarlos. Bueno, primero se llega a comprar otro camión, se prueba, pero no se acepta para el servicio y al final, después de unas vicisitudes, compran pues eso, una serie de camiones que los compra la artillería, porque en 1909 se divide el automovilismo militar, lo dividen en dos ramas, una lo controlan los ingenieros y otra la controlan los artilleros, porque eran los que iban a usar los vehículos pues para sus unidades, los artilleros pues para remolcar todas las piezas de artillería, las más pesadas sobre todo, y los ingenieros pues para cosas como lo que vemos aquí. Los ingenieros pues se dedicaban, los zapadores sobre todo, se dedicaban pues también a la construcción y necesitaban pues obviamente camiones y maquinaria. Lo primero que les llega pues son este tipo de camiones y los decidían las compras por las comisiones, en principio la comisión de artillería que estaban en Carabanchel, en lo que era el antiguo, los que vivan en Madrid, la antigua base de, en campamento, pues a la derecha, cuando uno va hacia Cuatro Vientos, a la derecha del todo, todavía que creo que queda la torre, pues allí estaba la comisión de experiencias y la Escuela Central de Tiro de Infantería. Ahí había un campo de maniobras que era Venta la Rubia y que me imagino que sigue allí, pero ya no será campo de maniobras y hace mucho que no voy a Madrid y ahora está todo cerrado y ahí pues hacían todas las pruebas del armamento que compraba el ejército español, de los carros de combate que lo veremos después, camiones, fusiles, artillería, todo eso se probaba ahí en que era donde estaban los polígonos de tiro y ahí se decidía. Aquí están, estos son los mismos camiones, ahí tenemos Berliet, son un poco posteriores, pero son los Berliet de carga y atrás del todo en pequeñito, bueno, en pequeñito, el último de la primera hilera, atrás del todo, ese es el primer camión blindado que nos llega a España. Es era Schneider, perdón, el Berliet, y ese de ahí me he equivocado yo. Ese de ahí de la foto es el Schneider Brillet. Estos son camiones Schneider Brillet, que son los que llegan después. Es que se compran pues Schneider Brillet, se compra Daimler, el Berliet y después pues se van comprando alguno más. En 1909 se compra este, que ya tenía 40 caballos, el Schneider Brillet, y uno lo blindan. Hacen un vehículo blindado que sería nuestro primer vehículo blindado. Creo que en la siguiente imagen se ve en grande, ahí está. Lleva rotulado artillería, creo que era, aquí solo pone artillería, pero después lo rotulan con su matrícula. En esta época las matrículas las ponían en los laterales de los vehículos. Los vehículos españoles no llevaban matrícula ET ni nada, sino ponía artillería número, este era por ejemplo artillería número 15, era el vehículo número 15 de artillería. Otro ponía ingenieros número 9, otro ponía infantería número 3, eran sus matrículas. Después más adelante, antes de la guerra civil, a partir de creo que 1915, no recuerdo ahora la fecha exacta, se ponen ya matrículas que también van estarcidas en los laterales, a veces las ponen delante, que ponen ARM, que tú, Joaquín, las habrás visto muchas veces cuando con fotos de la guerra civil, porque en esa época todavía se llevaba, y ARM es automovilismo rápido militar, es el significado. Después más adelante dividen dos, al principio eran todos ARM, perdón, automovilismo rápido militar, y después hay una categoría nueva que dejan la de ARM para los vehículos pequeños y a los camiones le ponen ATM, que es automovilismo de transporte militar. Son curiosas esas matrículas. Tengo por ahí la fecha en que introducen cada una, ahora de memoria no recuerdo por no meter la pata en qué año. Vemos el camión blindado, pues es un camión al que construyeron dos de estos. Vemos como arriba asoman los Mauser, vemos cómo van allí de pie, se ve todavía, se ven los señores allí de pie detrás, si os fijáis en esa especie de troneras que lleva, incluso uno lleva una ametralladora, por la pinta es un estilo Vickers o una Hopkins refrigerada por agua,
pues van los Mauser típicos españoles, podía llevar creo que hasta 9, 10 soldados dentro, y bueno, era de artillería, lo usaban para escoltar convoyes. Realmente estos vehículos dieron buen resultado y los llegaron a mandar a África en esa época, sobre 1900, a partir de 1910. Estuvieron escoltando, esto lo tengo aquí apuntado, hasta 1913 estuvieron en Melilla, escoltando pues bueno, escoltando pues blindados a, a, bueno, como vehículo blindado, pues escoltaban los convoyes que había por allí. El siguiente que nos llega es el Landa, 15 caballos, se fabrica en la maestranza de artillería, lleva una ametralladora, la reglamentaria en aquella época, que era la Hodgkins, que era una ametralladora esta que se pone el peine en el lateral, una ametralladora curiosa, que bueno, no es que fuera mala, era una ametralladora más de las de la época. Hay veces gente que habla mal de ella y no era una mala ametralladora, era francesa, de origen, era igual de mala o de buena que es todo lo francés, pero era una ametralladora competente, estaba bien, llevaba esos peines largos, creo que de 25 o 30 cartuchos, y llevaba en la parte delantera este vehículo, pues llevaba la ametralladora ahí lo que vemos a la derecha. Y después tenía una cosa curiosa, que es que se podían abrir eso que lleva en el lateral, que lleva unas bisagras, eso se abría y formaba una especie de escudo antidisturbios, y los soldados se podían poner detrás de ella. Era algo curioso, detrás de esta especie de tanqueta realmente. No era un blindado, era chapa que, bueno, en teoría aguantaban los impactos de un fusil Mauser, un fusil de 7 milímetros, de 8 milímetros, pero bueno, no mucho más. De estos los envían a Melilla después del desastre de Anual como refuerzo, pero dan tan mal resultado que los retiran rápidamente y los transforman en un pequeño camión. Eran mini camiones, lo transforman en un camión y nada, lo retiran de primera línea. Como blindado, pues no da resultado. Y ahora sí que llegamos ya a 1919, que llega el primer blindado de nuestra historia, que es el Renault FT-17. Mucha gente esto lo considera como realmente el primer carro de combate de la historia, porque hemos visto los Mark VI, los Mark V, los de la Primera Guerra Mundial, los Schneider CA1, todos estos, pero el Schneider es el primero que combina protección, potencia de fuego y movilidad, que son, digamos, las tres características fundamentales de cualquier carro de combate. Y aunque nos parezca poca cosa hoy en día, esto era blindado contra incluso una ametralladora. Hasta cierto punto podía aguantar los impactos. Tenía una torreta giratoria. Los carros anteriores, ninguno tenía torretas giratorias, llevaban las ametralladoras. Todos hemos visto las imágenes. Ahora veremos un carro típico de la Primera Guerra Mundial que llegó aquí a España y veremos cómo eran mucho más limitados. Llevaba la ametralladora ahí, que la vemos en la torre, y España compró uno en 1919 para hacer pruebas. Era, pues, obviamente un veterano de la Primera Guerra Mundial, pero en esa época este carro había salido en 1917, en 1919 era lo último. Una gran novedad. Este carro se vendió a muchísimos países. El primer carro de combate de Estados Unidos es también un FT-17, el francés, menos los británicos, que siempre van a su aire. Los polacos también los compraron. Bueno, vino aquí a España, se encargaron más carros porque sí que gustó, pero no, los franceses no nos los vendieron. Hubo ahí sus más y sus menos en tema político, y en 1921 sí que nos llegan ya los primeros carros. Esto es cuando llegan a Melilla. En esta foto me resulta curiosa. Bueno, aparte que se ve en el remolque que pone infantería. Los carros estos se fueron a infantería. Este es el infantería número 2, porque se ve allí donde en el lateral del carro se ve el 2, y los uniformes de los carristas, porque ahí hay soldados, pero esos carristas llevan un mono, un buzo, y esos son los carristas, y llevaban todos una gorra de plato. Realmente, pues estos vehículos llevaban dos personas, el conductor y el jefe del vehículo, el jefe de carro, que eran, pues, solían ser sargentos los jefes de carro y algún oficial, pues el jefe de la compañía, dos tenientes que eran los jefes de sección, y el resto eran sargentos, y pues por los conductores eran los que manejaban estos vehículos. Estos son los primeros carros de combate que nos llegan a España en 1921. Vino también un carro de mando,
que lo vamos a ver ahora llegaron 11 vehículos, fueron los que compramos, 10 normales, aquí está el desfile de ellos. Lo que no recuerdo es si esto es en Melilla o es en el campo de maniobras de Campamento Madrid. Ahora mismo no recuerdo la foto, me suena más en Melilla, pero bueno, es el desfile. El que va adelante es el carro de mando, que no llevaba, se llamaba carro TSH, que era telegrafía sin hilos. O Telegraphy Sans Fils, TSF, aquí le llamamos TSH, telegrafía sin hilos, que era con una radio, un vehículo de mando con una radio, y los otros vehículos pues no llevaban radio, iban pues con banderines, te hacía señales y ya está. Pues estos son los primeros que llegan a España. Nos los vendieron a un precio muy elevado los franceses, y obviamente pues parece ser que venían ya usados de la Primera Guerra Mundial, no mucho, pero bueno, no los fabricaron exclusivamente para nosotros. Pero bueno, son unos vehículos muy curiosos. Creo que en la siguiente imagen salen, esto es el sargento Moreno. Esto es en uno de los combates, este hombre le dan la laureada, y esta foto es curiosa porque es justo cuando le están evacuando del carro de combate. Este hombre, pues bueno, se lanzan a un ataque con los FT-17, los rifeños les acorralan, les disparan, a él le alcanzan en los ojos, él se queda ciego, y él sigue, el conductor también quiero recordar que resulta herido, pero él sigue dirigiendo el vehículo y disparando la ametralladora, porque este hombre es el que iba en la torreta con la ametralladora, y él sigue disparando, asaltando a los rifeños, y sobrevive, y ahí le evacuan y bueno, le dan la laureada de San Fernando, y hay unas fotos de él ya de mayor, que no sé si llegó a capitán o algo así ya, del cuerpo de mutilados, y sale con el parche en el ojo, unas gafas negras, me suena haberlo visto, una imagen ya de él de bastante más mayor, este señor ya después de la guerra civil, la imagen esa. Pero bueno, estos son estos vehículos que realmente son los que realizan la segunda acción de combate de un carro de combate en España. La primera, estos lo hacen el 18 de marzo, eh, que atacan en Tungut, apoyando un asalto de la Legión. Es cuando actúan los Schneider, perdón, los Schneider, los Renault FT-17. Y este de aquí este sí que es clásico de la Primera Guerra Mundial, y este es el Schneider CA1, que llegan poco después a España, que los compramos 6 en un principio, llegan poco después de los FT-17, pero sin embargo son los que primero entran en acción. Van también a Melilla, esta foto es una foto en blanco y negro, pero realmente se ve muy bien. Ahí lleva artillería número 4, lleva allí escrito, se formó, y estos se asignaron artillería. Se asignaron artillería porque llevan un cañón, realmente un obús, una especie de mortero de retrocarga, no era exactamente un cañón, una pieza de artillería 100%, pero como los franceses estos vehículos se los asignaban a la artillería porque llevaba cañón, pues en España cuando llegaron, pues se lo dieron a la artillería. Los FT-17 en Francia se los daban a la infantería porque llevaban ametralladora, y en España se lo dieron a la infantería. Y aquí les llamamos carros de combate porque los franceses a estos vehículos no le llamaban tank le llamaban los británicos, y los franceses le llamaban char du combat, carro de combate. Y entonces por eso en español se llama carro de combate. Realmente esa discusión que hay siempre, pues yo miraría para resolverla el vehículo en ese país, el primero que llegó, si era británico o era francés. Si era británico, que le llamen tank, y si es de origen francés, pues debería ser carro de combate o char du combat. Pero bueno, es curioso, eran unos vehículos que llevaban ametralladoras en los laterales. Aquí vemos que en este lateral no lleva nada, ahí va una ametralladora atrás y el cañón en el lateral que se apuntaba a ojímetro. Este cañón no tenía un visor, el alcance máximo eran unos 2.000 metros, pero se disparaba a 500 metros de distancia. El blindaje aguantaba perfectamente fuego de fusil, hasta 7-8 milímetros, o sea que eran casamatas, blocaos andantes, daban mucha protección. Hay incluso esa anécdota que Joaquín seguro que la conoces, y muchos de los que nos están viendo también, que los rifeños se quejaban que los españoles no luchaban con honor porque luchaban dentro de estos aparatos blindados, y que se bajaran de ellos y lucharan a pie firme como los rifeños, ¿no? Pues era curioso, bueno, lo que tienen siempre cuando llegan las armas más modernas.
realizan con esto el 14 de marzo los 6 carros Schneider un asalto en Sbuchesba y eso el 18 de marzo, 4 días después, entra en combate lo que es los Renault FT17. Aquí es una foto obviamente hecha en la época que se ve ahí. Venían camuflados, los carros de combate nuestros españoles llegan con camuflaje, el camuflaje francés, porque no se les pintó aquí. Después de Melilla, de África, sí que se les pinta pues en un verde, en otro color, algunos conservan el camuflaje, pero vamos, era el camuflaje original de fábrica. Esto entre la gente que hace maquetas, yo las hago, pero no he hecho estos. Hay siempre unas discusiones tremendas en qué tono de ocre y de marrón y de que cómo irían, ¿no? Claro, son fotos en blanco y negro y es muy difícil conseguir el tono exacto y a veces saber cuál era. La gente pues se fía del tono de los vehículos franceses, que sí que hay más información. Y después creo que tengo alguna foto más, aquí es una de las pruebas con él, ahí lo vemos pasando una zanja, bueno, eran vehículos, no eran muy rápidos, pero bueno, aunque fueran a 20 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora, pues ya iban un poco más rápido que iba un infante, un señor, y bueno, y después que iban blindados, claro, para la época eran algo. Obviamente en estos años eran vehículos poco fiables y bueno, pues se averiaban con bastante frecuencia y bueno, pero es lo que había, son los primeros pasos de la mecanización en los ejércitos. Pero bueno, eran vehículos curiosos. En España no queda ninguno no queda ninguno de estos aparatos. Queda los FT-17, creo que hay en un par de museos, está en el Museo del Goloso, que también lo recomiendo visitar. Hay un FT-17 en el Museo del Ejército, creo que queda otro, no en el museo, perdón, en el Museo de la Academia de Infantería, que es un museo que aunque está dentro de la Academia de Infantería, que no es el Alcázar de Toledo, es ese edificio que la gente que va a Toledo lo ve al otro lado del río y dice, ay, mira, es como una copia del Alcázar, pero más grande. Pues eso es la Academia de Infantería y pidiendo permiso se puede visitar el museo, es un museo muy interesante y tiene una buena colección de vehículos también en el exterior y creo recordar que había un FT-17 ahí y lo hay en algún lugar más no sé si en la Academia de Zaragoza me suena haberlo visto también uno, en los jardines, me sonaba que había uno también por allí. Sé que había un T-26 y me suena también uno de estos. Este de aquí es el Nash Quad. Es uno que se hacen 11 vehículos de estos. Son también pues camiones protegidos, llevan para una ametralladora y en un principio pues estos se los dieron a los ingenieros, al arma de ingenieros, ahí lo pone ingenieros, camión protegido, el número 2, en este caso se hicieron 11 en total, llevaba una torreta con una ametralladora, no llevaban cañón y realmente pues son camiones blindados, vemos que va a ir remachado y eso, tenían ese aguante como podemos ver llevan las ruedas muy protegidas y eso era porque el enemigo disparaba mucho las ruedas, porque las ruedas era la manera de detenerlo. Hay que tener en cuenta que en toda esta época no hay armas anticarro, no existen. O les disparabas con cañones directamente o con los fusiles. Había balas perforantes, proyectiles perforantes para un fusil y eso sí podía atravesar muchas veces la chapa esta que llevaban aquí, pero que atraviese la chapa no significa que destruyera nada. Esos proyectiles no llevaban carga explosiva. Atravesaban la chapa, a veces rebotaban por dentro y si le daban a una persona o le dan al conductor, pues detienes el vehículo. Pero si no le das al conductor, no, el vehículo se sigue moviendo. Disparaban mucho a lo que son las ruedas y ya veremos más fotos de este tipo de vehículos que iban muy blindados en las ruedas. Ahí tenemos una foto que sé que es en África, ese es el número 22, creo que lo pone allí, pues lo ponían escrito camión protegido número 22 y ahí tenemos pues, yo creo que son, sí, un grupo de oficiales de ingenieros y pues con un par de damas que están ahí y se ve arriba la torre con la ametralladora, la torre giratoria que llevaba y yo creo que el vehículo que se le ven son agujeros tiene algún agujero de algún proyectil. Esos de ahí no, pero tiene alguno por detrás que parece que puede ser de algún agujero de algún proyectil. Los que van arriba de los ingenieros creo que son las mirillas, pero los que tiene detrás no me parece que sean trampillas. Y tiene uno ahí arriba en una esquina. Y en la torre también se le ve allí
como algo. Bueno, habría que estudiar la foto más en grande. Pero bueno, es una foto curiosa. De estos hay unas cuantas fotos, ¿eh? De los Nazca, estos hay bastante. Perdón, este no es el Nazca, que me he equivocado yo. Este es el Latil. Ahora al verle la forma, el Latil, bueno, es otro vehículo del que se hicieron 15. Va sobre un tractor de artillería que se compró, que era Latil, y se compraron un gran número de tractores, creo que eran 30 y pico tractores, y 15 de ellos los transformaron en vehículos blindados. Y bueno, pues cuando es un tractor realmente son camiones que se usaban, le llamaban tractor porque remolcaban cosas. En este caso se compraron para la artillería, pero 15 de ellos se dieron también a los ingenieros. Y bueno, aquí tenemos uno de ellos, es curioso. Este lo entra en servicio en 1924, esto ya son todos después del desastre de Anual. En 1925 aparece este engendro, que es el Saint-Chamond Chenillet 1921. Este es un carro de combate francés que la idea era original. Vemos ahí que tiene las cadenas, la torre para la ametralladora Hawkins. Habitualmente en España cuando llegaban se le cambiaba la ametralladora porque el calibre francés era de 8 milímetros, creo que era 7,7 por... No recuerdo ahora la otra parte del calibre, y en España usábamos el 7 por 57. Y entonces pues se recamaraban bueno, no se recamaraban, se ponían ametralladoras españolas, que la ametralladora se fabricaba aquí en España, en Oviedo, más concretamente las Hawkins. Y este pues era un carro de combate que llevaba ruedas y con las cadenas para avanzar en terreno pues desigual. Y en carretera pues bajaban las ruedas, que realmente es donde más se desgastan las cadenas, y avanzabas sobre ruedas. La idea era muy buena, se compraron 7 vehículos de estos en 1925, se mandaron a África rápidamente y fracasaron estrepitosamente. Parece ser que de los 7, después de una semana allí probándolos, solo quedaban 2 en condiciones y se enviaron todos de vuelta a la península, se desguazaron y no ha quedado rastro de ellos en ningún lado. No hay ni restos de estos vehículos. Un vehículo muy curioso, el Saint-Chamond. Después compran también para probar, también en 1925 se compra este otro, que es el Fiat 3000. Y a lo mejor alguno de nuestros avispados, eh, eh, iba a decir oyentes, de nuestros, nos están viendo, no, no solo nos oyen. Este sería el Fiat 3000. Es de Fiat y es como el FT17, realmente es una copia italiana del FT17. Se compró uno, no aportaba nada diferente a lo que ya había en España y no se compraron más. Se probó aquí y este estuvo desaparecido muchos años hasta que hace poco, no sé si puedes poner la siguiente foto, Joaquín. Bueno, estas son las pruebas del Fiat 3000 aquí en España. Esto es allí en el campo en Venta la Rubia, ahí en Campamento. Y la siguiente creo que es esta. Aparece, creo que era esta señora que pone ahí Pilar Luceño, o un pariente suyo, puso esta foto en un foro hace unos años buscando datos sobre esos señores que aparecen en la imagen, que parece que eran republicanos. Y aparece detrás en la numeración del Fiat 3000. O sea que hasta la guerra civil aguantó, parece que estaba en campamento, había quedado allí almacenado. Y bueno, estuvo en la guerra civil. Parece que no tuvo ninguna actuación meritoria ni nada, pero bueno, se descubrió gracias a la foto de esta señora o un pariente, ya no recuerdo quién era, que el vehículo sobrevivió. No lo desguazaron en 1925 y aguantó hasta el año 36. Después desapareció totalmente, ya no se supo nada más del Fiat 3000. Es pues un vehículo muy curioso. Y después aquí ya vamos a llegar a nuestro primer carro de combate de diseño totalmente español. Lo diseñan en la fábrica de Trubia, la fábrica de armas de Trubia en Asturias, que era la fábrica de artillería realmente. Y aquí en esta fábrica pues estaba destinado un capitán de artillería que se apellidaba Ruiz de Toledo, que había sido casualmente el jefe de la batería de los Schneider en África.
él había sido jefe de los primeros carros que llegan a España, en este caso a la artillería, y cuando se fue destinado a la fábrica de Trubia se puso a dar vueltas a la cabeza para hacer un carro de combate español. Allí estaba destinado también otro señor que también tiene una historia interesante, que es Víctor Landesa, en aquella época era comandante, era un hombre que diseñaba tractores de artillería para, para remolcar piezas, el famoso tractor Landesa, que después veremos algo, y quiso montar una empresa, él, para venderlos por su cuenta. No salió bien la jugada porque vino la guerra civil. Y también estaba un señor que era el jefe de los maestros armeros de la fábrica, que se apellidaba Areces, ahora no me acuerdo, Rogelio Areces, si no me equivoco, y entre los tres diseñan este vehículo, que era muy curioso. Es un carro de combate, aunque aquí nos parezca muy grande, realmente una persona llega casi a la altura de la torre, una persona de pie. Son vehículos pequeños, dentro iban 3 personas, y vemos que llevaba esa torre de arriba, lleva 2 ametralladoras, pero esa era una torre muy curiosa, que giraba, cada mitad de la torre giraba independientemente. La idea era tener 2 ametralladoras en esa torre, pero que pudieras manejar primero una, y si se te interrumpía la ametralladora, te cogía rápidamente la otra, girabas la torre, porque ahí dentro solo había un señor. Después estaba el conductor, que iba ahí delante, y también manejaba otro señor, pues unas ametralladoras laterales que podía llevar el carro, y en un principio iba a llevar un cañón de 40 milímetros, que es el famoso cañón contracarro Arellano, cañón de infantería Arellano del capitán Arellano, que se diseñó también en esta época, se fabricaba en Trube, y es un cañón anticarro que para la época era muy potente y muy novedoso, y que se le abrían las ruedas hacia los lados. Se me ha olvidado poner una foto de él, pero se le abrían las ruedas hacia los laterales y te servían como escudo protector. Era un cañón pequeñito, un cañón contracarro, pero novedoso para la época, y bueno, llegó a estar en servicio en el ejército español. En un cañón de infantería. Ahí tenemos, esto es Trubia, y estos son las pruebas de, todavía esta zona existe, porque está, aunque la fábrica de Trubia todavía funciona, pues tiene zonas que están abandonadas, y esto es una zona que está justo encima de un túnel. La fábrica de armas de Trubia tenía una cosa curiosa, es una pena que no se puede ver porque es una instalación privada militar y no se deja entrar, pero tiene un túnel que hoy en día está abandonado. Era un túnel enorme, bueno, enorme, tendrá 50, 60 metros de largo, un túnel grande como de una autopista, y al fondo del túnel hay un espaldón, y ahí se probaban las piezas, se disparaban desde fuera, las piezas de artillería o cualquier cosa que se quisiera disparar, se disparaba contra el túnel, y esto está por encima del túnel, están con el prototipo del Trubia, que no lleva el cañón porque nunca se llegó a montar el cañón de 40 milímetros, y están probándolo. Llevaba una cosa curiosa que ahora lo veremos en otra imagen. Bueno, este de aquí está en un museo. No queda ningún carro Trubia, se hicieron 4, se probaron en Madrid, dieron problemas, pero bueno, se fueron mejorando. Después de la revolución del 34, golpe de estado del 34, como le queramos llamar, ellos no funcionan, los carros de combate están medio desguazados en la fábrica de Trubia, nadie les pone en marcha. Aprovechan los revolucionarios, aprovechan 2 tractores Landesa, los blindan ahí un poco, y bueno, los meten en un tren blindado, y bueno, no tienen una gran actuación en el 34, y estos quedan allí, pero después del 34 se reparan los carros y se asignan al regimiento Milán, que es el que está en Oviedo, y actúan en la guerra civil, en el cerco de Oviedo. Todos los que nos ven pues sabrán que Oviedo pues queda cercado, los nacionales quedan dentro y los republicanos quedan en el exterior. Hay un gran cerco lleno de posiciones de infantería, de artillería, trincheras. Ahí hay casi un muro del Atlántico, mucho cemento que todavía hoy en día se puede visitar. Es de lo poco de España que tiene así tan cementado de la guerra civil. Y quedan allí 3 de ellos, y otro que estaba en la fábrica lo usan los republicanos, pero quedan todos destruidos al acabar la guerra. Y ahí, bueno, este está en un museo que hay en Lugones, entre Lugones y Coyoto, que es de un particular. Se puede visitar el Museo del Cuetu, se llama, y es un coleccionista privado español que tiene una colección, yo creo que la mejor que hay, de armamento de la guerra civil. Y esto él encarga yo le conozco, no tengo trato con él, y esto lo encarga a un señor que le hace estas réplicas que funcionan, y hace réplicas exactas de vehículos de la guerra civil a escala 1:1. Las ametralladoras que lleva pues son de verdad, son auténticas.
obviamente inutilizadas, y el museo pues merece mucho la pena. Y bueno, ahí tenemos un carro Trubia, tiene más vehículos así de la guerra civil y creo que quiere hacer unos aviones también, unos cazas de la guerra civil a tamaño real. Y bueno, está muy bien. Esperemos que algún día, porque lo tienen unas naves suyas particulares, y a ver si consigue instalarlo en un museo ya en condiciones que se pueda visitar por todo el mundo. Ahí vemos en la parte de arriba de la torre, hay como una cúpula que se ve, lo que pasa es que se ve mal en esta foto, hay una cúpula ahí en la parte superior arriba, es un visor estroboscópico, una cosa rarísima que llevaba un motor eléctrico para que el señor no se asomara, el que iba adentro, era con un motor eléctrico, giraba a base de, yo creo que eran unos espejitos y unos cristales, yo no he visto el diseño exactamente, lo he buscado mucho, pero yo no lo he encontrado, estará en algún lado, pero yo no lo he encontrado, y con el motor eléctrico empezaban a girar los espejos y iban formando una visión de 360 grados y entonces el jefe del carro que iba ahí, con mirar en una sola dirección, le iba pasando los 360 grados por delante. Era de lo que había en el exterior. Una especie de visor supermoderno realizado pues en esta época, en 1900, a partir de 1925, 1900, en los años 30, una cosa muy curiosa, no ha quedado restos tampoco del visor ese, es una pena porque era muy curioso. Y después vamos al otro, que era un tractor Landesa, del que se hicieron dos tractores. Estos los diseñó pues este señor que era el comandante Landesa. Él los diseña antes del 34, se usan en la revolución del 34 y realmente eran unos tractores, ahí vemos el tractor, que le acoplaban, eran como un tente, un Lego desmontable, le acoplaban ahí la parte esa delantera que cubre el motor y la parte trasera, que es donde iba el jefe del vehículo con una ametralladora, y ya hacían un pequeño carro de combate, un tractor blindado, muy curioso. Se usaron en la guerra civil también, los transformaron de alguna manera en la guerra civil, pero en la guerra civil dejan de llamarles, su inventor es este señor, el comandante Landesa, pero el comandante Landesa está con los sublevados, estaba en Galicia, él se queda con los sublevados y claro, sus prototipos estaban en Trubia, Trubia queda en manos de la República y entonces el que se queda allí es el maestro armero este que se llamaba Areces, es una historia curiosa, y entonces le llaman al tractor Rogelio o tractor Areces, es como le llamaban, o carro de combate Rogelio o carro de combate Areces, le ponen el nombre del socio de Landesa. Realmente no sé cómo acabó la vida de este hombre de Areces, por ejemplo. Sé que era capitán, porque estos que eran maestros armeros y tal tenían su equivalente en el ejército en esta época. Y he visto fotos de él de capitán, del cuerpo ese de especialistas que teníamos en aquella época, así un poco sui generis, que no tiene nada que ver con el actual. Pero bueno, es un vehículo curioso. Se hicieron dos y bueno, durante la guerra se sacaron algún tractor más de estos, hicieron 9 tractores, pero 2 fueron solamente el prototipo este del Landesa. Y en el año 32 aparece esto de aquí, que es, pues, realmente es el primer camión blindado, digamos, moderno y realmente efectivo, que es el camión blindado Bilbao. Esto se diseña en España en 1932 por la Sociedad Española, la SCN, Sociedad Española de Construcciones Navales, que tiene una factoría ahí en Sestao, en Bilbao, y hicieron una serie de camiones blindados para la Guardia de Asalto. Eran, digamos, los camiones antidisturbios. Lo que pasa que el tema de los antidisturbios, pues antes de la Guerra Civil, Joaquín tiene muchos problemas, no exactamente funcionaban los antidisturbios como los actuales. Ya ven que lleva una ametralladora Hawkins arriba y bueno, eran camiones blindados que funcionaban muy bien. Hicieron unos 40, al principio de la primera serie fueron 26, pero hace unos 40 llevan el chasis, es un camión un Dodge, y bueno, parece que funcionaron muy bien, se ven muchos en imágenes de la guerra civil y son también los primeros blindados de ruedas competentes que tiene la caballería española. Se dan 12 de ellos, se los fabrican para el grupo de autometralladoras Cañón, se llamaba, que estaba en Alcalá de Henares, no, en Aranjuez.
que estaba en Aranjuez, ese grupo, y bueno, que creo que se intentaron sublevar en el 36, pero bueno, al final no, alguno creo que pasó al bando sublevado de estas autometralladoras y otras se quedaron con los republicanos. Bueno, es un vehículo curioso y se ven durante la guerra civil, se ven bueno, hasta que van quedando pues destruidos, porque obviamente los combates son duros y estos vehículos, pues bueno, aguantan hasta cierto punto, no son carros de combate pesados, son vehículos blindados ligeros. Después de creo que aquí hay una foto de uno, este es un Bilbao, que es el de la Guardia de Asalto, uno de los de la Guardia de Asalto de Sevilla, pero este está habitualmente la Guardia de Asalto, como Joaquín ha contado, solía estar en el bando republicano, pero en Sevilla este lo capturaron los golpistas o los sublevados, y bueno, es una foto eso obviamente pues son soldados nacionales los que están ahí con el Vigo. Creo que sí, son nacionales. Aunque bueno, en esa época las estrellas y todo eso eran la misma todos, nada más, no sé si tú, Joaquín, a lo mejor puede por los uniformes o algún detalle, pero yo creo que sí que van a ser sublevados, Bueno, primero ¿no? porque yo creo que el vehículo tiene alguna modificación con respecto al Bilbao original, ¿no? No, no, Porque... no, no, por detrás eran así también. Es que esa es la Ah, parte de atrás. Que yo, ah, que yo vea, creo que es igual que el original, ¿eh? Esto es vale, de vale. nada más comenzar la guerra, ¿eh? Del principio del todo. Sí, en Sevilla había 3 vehículos Bilbao que Sí, tenía el grupo de asalto que estaba allí, sí, porque en Sevilla había 3 compañías de asalto y estos sí, vehículos estaban en las compañías de apoyo de sí, los grupos de asalto. Y había 3. Y sí. los 3 quedaron, en el primer día de combate, el mismo día Sí, 18, quedaron inutilizados y quedaron ya en manos de los nacionales, en manos sí, de... pues a lo mejor lo repararon o simplemente está ahí abandonado, inutilizado y se han hecho Puede ser. se han hecho la foto con él. Es una foto curiosa. El siguiente este vehículo era el de la Guardia de Asalto y la Guardia Civil pues no se quiso quedar atrás y pidió uno para ellos, que es el blindado Oteiza, que es también pues un camión, un camión blindado. Este lo diseñan en 1934, lleva ahí una torre con una ametralladora, pero bueno, al final pues se queda en nada y no fabrican más, solo fabrican uno y no hay fotos, yo por lo menos no las he visto así en la guerra civil que actuara, yo creo que al poco de empezar debió caer en algún combate y ya no se le ve más, solo había este. Esto ya es la guerra civil, aquí ya llegamos a la guerra civil, esto ya es 1936. Un año antes de estallar la guerra en el Ferrol, el Regimiento de Artillería de Costa del Ferrol fabrican ellos artesanalmente sobre un chasis, eso es un camión hispano-suiza, que era, digamos, el camión reglamentario del ejército español. El hispano-suiza, creo que era el 3040, me parece que se llamaba el hispano-suiza, el HS, sí, el 3040, pues hacen un camión, ahí está con la dotación que puede llevar dentro, un camión blindado con una torre allí giratoria, es totalmente artesanal. Vemos que lleva ahí un cangrejo dibujado, que era eso lo sabes tú mejor que yo, que era el emblema de muchas unidades estas gallegas llevaban el emblema ese del cangrejo durante la guerra civil. Y bueno, se ve que hay otro camión en la parte de atrás. Esta O gente, sea, una sí, nécora, cuidado con lo que dices. eso. Ah, bien, bueno, bien, una nécora. Sí. Es una nécora con la pella llameante de artillería, por lo menos me parece verlo ahí en la parte Sí, de sí. arriba. Pero Sí, sí es claro, verdad, una nécora. es una pella de artillería, pero le han Sí, puesto las patas de una nécora, claro. eso, pues son 4 camiones estos hicieron. Yo es que, a ver, el marisco me gusta comerlo, pero después no me sé el nombre de ello. Y, y bueno, es un camión curioso y los emplean, obviamente, pues todo esto son vehículos casi artesanales, se puede decir, Sí. no es otra cosa. El siguiente que vamos a ir viendo ya, este ya es más profesional, es el UNL 35, que este es una autometralladora, que es una copia de uno, este se fabrica durante la guerra, lo fabrica Unión Naval Levante, que es una fábrica que está cerca de Sagunto, estaba, porque ya donde estaba la fábrica, que era una gran acería en aquella época, una fundición, ya desapareció hace años y ahora allí hay un polígono industrial, creo recordar, está al lado de la costa y cerca de una batería de costa, por eso conocí yo esa zona, y en un viaje de estos míos para ver baterías de costa, y esto pues copiaron un vehículo blindado
soviético, el BA-20, y bueno, fue un vehículo bastante exitoso, lo hace la Unión Naval Levante, porque cuando estalla la Guerra Civil en España hay tres fabricantes de vehículos. Está la Hispano-Suiza, que tenía una fábrica en Barcelona y otra en Guadalajara. La de Guadalajara, como queda en terreno de los nacionales, la trasladan a Alicante, y en Alicante se dedica a fabricar, con no mucho éxito parece ser, motores de aviación y temas de aviación, con poco éxito, se suele decir, no fabricó gran cosa. Y la de Barcelona sí fabrica muchos camiones, algunos de ellos camiones de los artesanales blindados, y otros camiones, vehículos, ambulancias, puestos de mando, una gran cantidad de vehículos, creo que hasta 400, 500 durante la guerra. Es la fábrica de vehículos que más produce. Después estaba la General Motors, que tenía una fábrica en Barcelona, que queda en manos, creo que de la FAI o la CNT, no recuerdo ahora, y fabricaba nada, muy poco, no saca casi nada adelante. Y después estaba la fábrica bueno, estaba la Ford, que también había tenido fábrica en Cádiz, pero después se traslada a Barcelona, y aquí se fabricaban pues camiones y algún coche, y lo mismo, no tiene gran éxito, también queda bajo el control de un sindicato, y ya sabemos esas peleas que hay entre unos y otros, al final no saca nada. Siempre se cuenta que había pues allí muchos emboscados, que es esta gente pues que se metía allá a la fábrica, y así, mientras estoy en la fábrica aquí alargando la producción, pues no me mandan al frente. Y bueno, no tuvieron mucho éxito. La Hispano-Suiza sí fabricó bastante. Estaba la Unión Naval Levante, que estaba en Sagunto, que sí llega a hacer con bastante éxito estos vehículos. Construyen, lo miro ahora porque era una cantidad buena, eran 150 vehículos aproximadamente, de estos, el UNL-35, lleva una ametralladora delante, otra en la torre giratoria, y ahí a veces se le llegó a poner incluso un cañón de 37 milímetros, muy poco, pero bueno, era con ametralladoras, una autoametralladora cañón con un buen blindaje, funcionó muy bien. Incluso esta imagen, si nos fijamos, los soldados que están allí son franceses. Es pasando la frontera, cuando se retira el ejército republicano en el 39 desde Cataluña, pasando la frontera francesa, y estos vehículos se lo quedaron los franceses, los emplean contra los alemanes en 1940 durante la invasión, y algún vehículo de estos los emplean los alemanes y se lo llevan al frente del este. Y hay alguna imagen de soldados soviéticos capturando ya estos pintados con la cruz gamada alemana. Y bueno, pues es una historia curiosa, parece que era un buen vehículo, y en España los que quedaron los empleó la caballería española, los regimientos de caballería o los grupos de caballería, hasta los años 50 y tantos, hasta que llega la ayuda americana, más o menos. Parece que daban buen resultado, pero bueno, no eran malos vehículos. Construyen después bueno, la siguiente foto son los mismos vehículos, que tienen una forma ahí Mad Max total. Es como un prototipo que hacen del anterior, del UNL-35, un prototipo que lleva ahí como una aspillera a la izquierda, y para meterle un cañón. Fueron 4 prototipos que hicieron, y se fabricó alguno más, pero nada, muy pocos. La mayoría son como los de la imagen anterior. Y después llega otro, que es el Chevrolet, que es el que más éxito tiene de ellos. Lo fabrican también, es un camión 6x6, está basado en el BA6, que es lo mismo, otro blindado soviético. Se fabrica aquí, porque el BA6 llega a España, y es este camión 4 por 6x4, no tenía tracción total, era casi tracción total, era un buen camión todoterreno, y llevaba, ahí vemos, hicieron 2 versiones. El soviético venía con una torre que es como la de atrás, que era la torre del T-26, con el cañón de 45 milímetros, que era la mejor pieza para un vehículo que había en España, y seguramente en el mundo en aquella época. Y el de delante era solo para ametralladoras. Y es, pues bueno, un muy buen camión fabricado en España, y llegan a hacer unos 70. Estos los hace la Hispano-Suiza en Barcelona. Hacen 70, funciona muy bien. Cuando acaba la guerra civil se lo queda lo mismo la caballería española, y los que escapan por Francia se lo quedan los franceses, y después se lo quedan los alemanes, que no sé si puse a continuación una foto de uno de ellos. Ahí está, uno de ellos, este es uno de los españoles en manos alemanas. Los alemanes no usaron lo que son las torres con cañón, sino solo las torres con ametralladora. Un buen vehículo, todo el mundo hablaba muy bien de él, eran vehículos potentes. Los republicanos los emplearon mucho en asaltos, porque eran la potencia de un carro de combate, llevaban la misma torre que el T-26,
era la potencia de un carro de combate, pero sobre ruedas. Obviamente, pues su movilidad todoterreno pues era limitada. Caminos, carreteras y ya está. Aunque se diga todoterreno, a ver, los todoterrenos tienen sus limitaciones y más los de esta época. El siguiente que vamos a ver es para ver un poco ya las cosas artesanales. Durante la Guerra Civil se llegan a hacer, la República hace unos 500 vehículos artesanales blindados de este estilo. Este es uno de ellos, vemos ese camuflaje ahí psicodélico que llevaba. Eh, no recuerdo el modelo, y vemos la importancia que le dan a las ruedas y las cadenas. Esas cadenas que ponen colgando es precisamente para que no les metan una granada por debajo a los bajos, minas no tanto, porque en esa época no había ese desarrollo de las minas como hoy en día, y para que no les disparen a las ruedas y les pinchen los neumáticos y se queden inutilizados. Son camiones que la mayoría de ellos pues no tuvieron un gran éxito duraban poco en combate. Las chapas que le solían poner no eran chapas blindadas. El, la gente que nos está viendo, pues a lo mejor lo desconoce, pero las chapas que llevan los blindados llevan ese acero, eso lleva un tratamiento para hacerlo blindado. No sirve la chapa que te hacen ahí en una acería de cualquier manera, no es la misma que es necesaria para blindar un vehículo. Y a veces pues se ponían chapas de estas que las atravesaban con un disparo de pistola. Y era más psicológico que otra cosa, que es una amalgama de 4 vehículos que se ven ahí. Vemos que cada uno es de su madre. Yo desconozco, podría ponerme a buscar, pero bueno, no ni lo miré el modelo cada uno, pero bueno, son camiones blindados, cada uno pues hecho artesanalmente como mejor pudieron, pues algún taller, muchos hacían en talleres de fundición, que lo hacían pues 4 aficionados, y bueno, es verdad que psicológicamente pues era, era algo positivo para los combatientes, pero no eran vehículos prácticos realmente. La mayoría nunca tuvieron gran éxito en combate, y sobre todo si te encontrabas con tropas curtidas y ya si tenían alguna pieza de artillería, aunque fuera pequeña, pues esto duraba un suspiro. O una ametralladora, pues quizá aguantaban algo de fusilería, pero poco más. Bueno, y el siguiente vehículo es uno de estos extraños también, otro camión que he puesto raro. Pero este me hizo gracia con lo de, bueno, aparte de llevar arriba lo de UHP, Unidos Hermanos Proletarios, que todavía hoy a veces a gente de la guerra civil, bueno, no de la guerra civil, gente que no sabe, que pensaban que eran los de la leche. Con lo de la leche UHT decían, esto es por la leche. Digo, no eran ganaderos los del UHP. Y el camión, bueno, aparte de Viva la República, tal, es un blindado, esto es un camión de circunstancias que lleva en el lateral escrito Hermanos no tirar. Ya lo he visto en unos cuantos más, que hay imágenes, que era para que no les dispararan a ellos. Lo escribían ahí, oye, que nosotros somos de los vuestros, no nos disparéis. Obviamente era del de la República. El siguiente es también, este ya es un BA6 este es el que los españoles hicieron la copia, el BC-37, que acabó en manos alemanas, pues este es el original soviético. Esta es una imagen en Oviedo. Lleva la torre del carro T-26, esto era potentísimo, estos vehículos con ese cañón. No había cañón de ningún vehículo blindado de los nacionales que se igualara a este, el T-26 o la torre, el armamento era lo mejor que había, llevaba una ametralladora coaxial ahí también. Y esto pues es un grupo de autometralladoras de la República en la zona de Oviedo, en las afueras de Oviedo, porque estos estaban rodeando Oviedo. Y también son curiosos porque, bueno, aparte de la amalgama de ropas que llevan todos una chapita. Muchos de ellos llevan una chapita ahí que se ve brillante en el casco del que está sentado encima del vehículo, la chapita del segundo por la izquierda, el primero por la izquierda lo lleva en la boina. Es una chapita que es una reproducción del vehículo. Se lo hicieron ellos y es muy curioso. Esto yo recomiendo los libros de un señor que se llama Artemio Mortera, que es un gran especialista en la guerra civil. Tiene muchos libros, sobre todo sobre el tema de blindados de la guerra civil. Para mí sería el mayor especialista, alguien que quiera saber más de los blindados. Es una enciclopedia andante y tiene 5 o 6 volúmenes sobre blindados de la guerra civil muy buenos. Muchos están agotados ya, pero bueno, si alguien los puede conseguir está muy bien. Pues está mi libro como introducción para toda esta época, pero para el que quiera ya el muy cafetero, le recomiendo esos libros. Para mí son los mejores que hay
iba a decir en español, no, en cualquier idioma, porque sobre vehículos blindados el mejor es él, da igual de qué país sea. La siguiente que puse ya es en plena guerra civil, estos son los Snyder que hemos visto en África, pues cuando comienza la guerra civil, esto sí lo tengo apuntado porque de memoria ya no me llega, el, la República se queda tiene de carros de combate, tiene 5 FT-17, 5 Renault que estaban en el regimiento de Madrid, el Fiat 3000 que hemos visto antes, que ha aparecido en esa foto rara que apareció hace unos años, este estaba en la Escuela Central de Tiro, que estaba ahí en campamento en Carabanchel, 3 Schneider que estaban en el Parque de Artillería de Madrid y un Trubia que estaba en la fábrica de armas de Trubias, el que queda en el frente del norte. Y los sublevados tienen 6 Renault FT-17, que eran 5 del regimiento de Zaragoza y uno que había en la fábrica de armas de Sevilla, que estaban allí reparando, 3 Trubia, que estaban en el regimiento Milán de Oviedo, y 2 Schneider CA1 como estos de la foto que estaban en la Escuela de Automovilismo de Segovia, que es lo que después fue hoy en día el que sea de Segovia o algún turista madrileño de otro lado que vaya por Segovia, pues es lo que es el PC Masa, esa base militar grande que hay allí en las afueras de Segovia, que es donde se reparan pues vehículos blindados de origen norteamericano, sobre todo españoles. Pues este es uno de los, ahí está en el Gran Café, pues no oriental, creo que pone, que alguien que sea de Madrid pues sabrá dónde estaba ese café, pues ahí tenemos el vehículo este y ya vemos el cañón, vemos la ametralladora y vemos que lleva la tapa esa famosa de alcantarilla a la derecha del vehículo, vemos que lleva allí como una tapa de alcantarilla que se ve esto durante muchos años. Cuento la historia si quieres, Joaquín, porque es muy curiosa. Sí. Los historiadores, los aficionados a todos estos vehículos se decía que eso de ir una tapa de alcantarilla que llevaban como protección, que la habían puesto ahí como una protección adicional. Dice, bueno, pues puede ser. Realmente, hace unos años lo descubrió pues un maquetista que aumentando la foto, no sé cómo lo hizo al final, y eso es una condecoración. Esta batería en África ganó la medalla militar colectiva y entonces eso es la medalla militar colectiva en tamaño tapa de alcantarilla en grande y ahí está la condecoración, pone al valor, tal, medalla militar colectiva, todo el tema, la operación en la que fue y estos vehículos pues lo llevaban encima y esa chapa pues seguía ahí puesta la condecoración en la guerra civil y entonces pues resulta que no era una tapa de alcantarilla, sobre todo la gente que hace maquetas, es una condecoración, algo muy curioso porque raramente los vehículos militares llevan condecoraciones dibujadas, los aviones de combate pues sí se dibujan los derribos y tal, pero en ejército de tierra y más en España pues no somos muy de eso, pues una cosa curiosa. Si quieres poner la siguiente, es otro Schneider, que este es de los Schneider de la República también, bueno, más decorado no puede ir, viva, este le llamaban o le llaman el Trotsky, porque bueno, viva Trotsky por todos los lados, lo pone ahí el POUN, bueno, la verdad lo pone todo, el POUN, CNTFI, no les quedaba ninguno por anunciarse, para, por si se llevaban mal con nosotros, dicen, nosotros somos de todos, no, es una foto curiosa, creo que es coloreada por alguien, la encontré en internet y bueno, es un Snyder. Estos duraron muy poco, ¿eh? Lleva la medalla también ahí donde pone POUN, la han pintado encima de la medalla, han pintado lo de POUN ahí. Es un carro curioso. Todos estos no sobrevivieron yo creo que el primero o segundo mes de la guerra, poco más. Si quieres poner el siguiente, que creo que es uno de los de Toledo, no es el de Toledo, este es frente al Palacio Real. La foto la verdad que es muy bonita, está frente al Palacio Real en Madrid y bueno, una foto muy curiosa. Bueno, claro, estos bichos a fin de cuentas, pues bueno, eran una casamata blindada. Si te encuentras con esto y tú no tienes nada con qué defenderte, en esa época no había mucho, pues aunque sean muy lentos y anacrónicos lo que quieras, pues bueno, tenían el problema que se estropeaban rápidamente y entonces pues, su fiabilidad era nula y la mayoría de las veces quedaban tirados no por daños que les infligía el enemigo, sino directamente porque se averiaban y abandonaban el vehículo y se iban. En todas maneras salen, creo que combatió en el asalto al cuartel de la montaña. Sí. En concreto es uno de ellos, porque La de otra aquí al foto que has cuartel de la puesto, montaña están al lado. Sí, sí. la otra fotografía que has puesto también, la primera, me También parece que estuvo en, guardias de asalto.
Sí. Es después o antes del asalto al cuartel. Del asalto al cuartel de la montaña, sí, sí. Pon la siguiente, que ese sí que creo que es el de Toledo. Esta es en Toledo, Sí. que en Toledo en teoría dicen que se llevan dos, pero bueno, hay mucha discusión entre... Aquí hay números, yo he dicho unos números, que es lo que hay gente que nombra uno arriba, uno abajo, ya... Yo he tirado precisamente de Artemio Mortera, que lo conozco en persona, y para mí es el mayor especialista, y me fío mucho de sus números. Y bueno, aquí se dice que había uno o dos fotos ahí de este, y se ve ahí, esa es la parte trasera del vehículo, y es en la calle al fondo lo que está es el convento de la Santa Fe, el convento de Santa Fe. O sea que el que sea de Toledo puede buscar la calle, esta calle creo que da al Alcázar, y bueno, participó, parece ser que este en concreto se metió por un callejón hacia arriba, pasó una barricada que era anterior al Alcázar y quedó atascado, tuvo que retroceder y quedó atascado en una calle y allí se quedó. Lleva allí lo de JSU, allí dibujado, y bueno, son fotos curiosas de la guerra. Estos obviamente son republicanos asaltando el Alcázar. Estas La son de imagen las esta. Juventudes Socialistas Unificadas. Sí, 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 eso es. A ver, la siguiente que tenemos, esto es Oviedo, el cerco de Oviedo, estos son soldados de regulares, se les ve, bueno, se ve bien, y lo que está ahí es un carro Trubia, al fondo es la Catedral de Oviedo, y el que conozca Oviedo, esta es la antigua entrada de la carretera de Gijón, al lado de la fábrica de armas. Digamos, esta gente está caminando hacia la fábrica de armas de La Vega, y ahí está el antiguo puente del ferrocarril vasco-asturiano, que desapareció hace ya muchísimos años, y es una calle que sube para arriba y acabas llegando a la catedral. Ese es un carro Trubia, uno de los que usaron los nacionales. Y ahí se le ve perfectamente esa cúpula donde iba ese visor estroboscópico o panorámico, como le queramos llamar, así tan curioso y original. Es la parte de atrás de un carro Trubia y con esa torre doble, con una ametralladora a cada lado. Estos vehículos ninguno sobrevivió al cerco de Oviedo, todos quedaron destrozados y ya se desguazaron, no aparecieron, no aparecieron por ningún lado. Vamos a ver la siguiente. Este es un vehículo curioso que es el Trubia Naval. Estamos acabando ya, de todas maneras, con todos estos vehículos que vamos a llegar a la guerra civil. Y este de aquí es el Trubia Naval porque cuando cae Asturias, pues los planos, este señor Areces se va, los dos, la Andesa y el capitán, pues quedan en el bando nacional y este señor Areces se va a Bilbao y él tiene los planos del carro Trubia y él diseña, él y con gente de allí en Sestao, en la factoría, la fundición de Sestao en Bilbao, diseñan que está realmente le llaman, está basado en el carro Trubia, pero bueno, es un diseño de este señor. Vemos ya que es un poco diferente, mucho más simple, lleva un blindaje, es un vehículo pequeñito y le llaman el carro Trubia naval a este vehículo. Le llaman Trubia porque es los planos del carro Trubia muy modificados y naval porque lo hacían en la naval de Sestao, que era como se llamaba la factoría de la Sociedad Española de Construcciones Navales. Aunque eso que parece que lleva ahí, que parece que son dos cañones, dice esto es un carro muy potente, realmente esos son dos tubos que protegen dos ametralladoras. Llevaba solo dos ametralladoras, no llevaba ningún cañón ahí instalado. Y en la siguiente vemos un poco el tamaño, vemos cómo era el tamaño de estos vehículos, que no eran estos carros de combate de esa época, ninguno era el Schneider que hemos visto si eran grandes, todos estos eran todos pequeños. Después veremos el T-26 que tampoco era muy grande. Y bueno, ahí pues el tamaño comparado y por ahí pues nada, llevaba dos, tres personas de tripulación y ya está. Pero bueno, se fabricaron entre 15 y 20 y bueno, un resultado pues no fue un resultado mediocre, podríamos decir. Todas estas cosas artesanales no funcionaron mucho. Este es un diseño que hacen los nacionales, igual que el Trubia Naval es un diseño de los republicanos, de los nacionales, los sublevados, como le queramos llamar. Este es el Mercier de Zaragoza.
que es un tractor blindado y lleva ahí dos ametralladoras, uno en cada lado, en esa casamata, búnker que le han plantado ahí encima. Nada, no funcionó gran cosa, solo se fabricó uno, lo fabricaron los sublevados en Zaragoza, y esta es otra reproducción que tiene el museo este del Cueto ahí en Lugones. Una de estas reproducciones que tiene este señor que comentábamos antes, y que recomiendo la visita a ese museo a cualquiera que viaje a Asturias. Creo que es un día o dos a la semana, lo abren y la entrada es muy barata, y la colección, cualquier aficionado a la Guerra Civil de España tiene que visitarlo, porque la mayoría es en armas. En armas yo creo que es la mejor colección que hay hoy en día, que se pueda visitar, porque la que había en el Museo del Ejército está guardada. En el Museo del Ejército de Toledo no está expuesto ni una cincuentava parte de lo que tenían en Madrid, y entonces pues aquí sí se puede ver de todo. Está muy bien, muy recomendable. Pues eso, se fabricó uno. Y este es otro carro de combate que fabrican, este es los republicanos, lo fabrican también artesanalmente, y es el carro Sant Sadurní de Noya, la zona de Freixenet, en el pueblo catalán del Champán. Pues aquí también había fundiciones, y los republicanos hacen una serie pequeña de estos carros, hacen tractores de artillería, tractores, y también hacen estos carros que nada, llevan una ametralladora, y fabricaron 6. No, lo mismo, no es que son tanquetas pequeñas, y bueno, no son gran cosa, pero bueno, ellos lo fueron fabricando durante la Guerra Civil, estos talleres. Ya sabes, Joaquín, que lo has comentado a veces también, que bueno, todas estas aparecían fábricas como setas, porque claro, si estabas en la fábrica, pues no ibas al frente. Era una manera de quitarse de en medio. Esto es otra imagen de la Guerra Civil. Lo puse por ver cosas de la Guerra Civil. Estos son dos FT-17, dos Renault, como los que compramos en 1921 en España, pero en este caso la República llegó a comprar, no sé si lo puedo buscar, no me acuerdo ahora de memoria, cuántos compra la República. 38 FT-17 compra la República, de diferentes fuentes, polacos, franceses, a traficantes de armas belgas. Ya sabemos que eso, creo que algún programa lo habrás nombrado, si no lo harás, sobre todo el dinero que gastó la República, y a los precios a los que le vendían el material. Bueno, también a los nacionales también les cobraban bien. No, nadie les regaló nada a ningún bando, muy pocos le regalaron nada a ninguno de los dos. Y estos pues eran carros creo que de origen polaco, y eran con cañón. España solo los tuvo con ametralladora, los originales nuestros, los 11 primeros, y estos ya en la Guerra Civil vinieron muchos con el cañón de 37 milímetros, que era un cañón pues bueno, más potente. El carro lo mismo, venían a veces en un estado lamentable, y bueno, muchas veces no sirvieron para gran cosa. El siguiente que teníamos, este sí que es uno de los mejores carros de la Guerra Civil. Mandan unos 50 los soviéticos, es el BT-5. Hay mucha gente que cree que es el BT-7. El BT-7 nunca estuvo en la Guerra Civil Española. Esto ya para los muy aficionados a los vehículos blindados porque en la Segunda Guerra Mundial este vehículo estaba al comienzo. Era un carro rápido, este llegaba a 70 kilómetros por hora, y se le podían quitar las cadenas y avanzaba sobre las ruedas, que es habitualmente los carros de combate pues tienen la rueda de atrás es tractora, donde va el motor suele estar la rueda tractora, para los que nos estén viendo. Esa rueda pequeña que no está tocando el suelo, pues esa lleva unos enganches, y mueven la cadena, es la única rueda que se mueve, transmite la fuerza del motor a la cadena, y la cadena va girando y va moviendo todo el vehículo. Pues la rueda era esa, pero le quitaban la cadena, acoplaban un sistema que se acoplaba por la parte interior y una tuerca externa a la última rueda de rodaje. La última rueda de las que toca el suelo, esa rueda pasaba a ser tractora, sin cadena. La cadena se estivaba en la parte de arriba, esa rueda giraba y tenía el carro tracción trasera. Estas ruedas están forradas de caucho para poder andar en carretera. Y la primera rueda que toca el suelo, esa rueda se le acoplaba un sistema que podía girar a derecha o izquierda. La gente que nos ve, los carros de combate no giran las ruedas, se frena una cadena
y gira hacia ese lado, se frena la contraria y gira hacia el otro. Así es como funcionan los carros de combate. Pues este no, este podía girar la rueda cuando iba sin la cadena. Cuando iba con la cadena iba igual que todos los carros de combate del mundo. Era un sistema muy curioso y estaba hecho para no desgastar la cadena, como el Sanchamón que hemos visto del año 25 que se probó en España. Estos carros tenían poco blindaje, ahí lo tenemos avanzando campo a través, sin cadenas. Vemos la suspensión, era un sistema de suspensión Christie, que era un señor que lo inventó, que era norteamericano, le vendió a los soviéticos la patente, bueno, la patente, la idea, el diseño de este tipo de carros con esta suspensión. Los soviéticos lo compraron, vamos, lo copiaron directamente y nunca le pagaron los royalties ni nada de nada. El hombre pensó que había hecho el negocio del siglo y por desgracia no hizo ningún negocio con los soviéticos. Era un carro que llevaba pues una torre como la del T-26 con un cañón de 45 milímetros, una ametralladora. Era muy buen carro, de los mejores de la guerra civil. Solo vinieron 50 y todos los que pudo capturar a los nacionales pues lo capturaron. El carro más famoso es el siguiente, que vamos a ver ahora, que este ya es el T-26, que aunque nos parece muy grande, no es tan grande. No son tan altos estos carros. Llevaba 3 personas, 2 en la torre y un conductor. La torre es la soviética, la misma. Este era un carro ligero, no era muy pesado, pero bueno, era un blindaje de 15, 20 milímetros que aguantaba pues el fuego de fusil, la ametralladora, y ese cañón que era muy bueno y no había nada, igual que el del BT-5, no había nada similar en España que lo pudiera contrarrestar. Este carro se compran 286 y más unos 31 que compraron, pero que nunca se entregaron a España porque los hundieron en el buque que los transportaba aquí. Este combatió mucho. Este de aquí es una maqueta y está dibujado, está pintado como los nacionales cuando capturaban uno. Los nacionales daban una prima de 500 pesetas a cada soldado que consiguiera capturar un T-26, porque era lo que capturaban lo empleaban, tanto el T-26 como el BT-5, y después lo que hacían eran pintarlos ahí en el techo. Lleva la cruz de San Andrés y la bandera de España, que se la ponían ahí, la bicolor, la ponían ahí alrededor de la torre, de diferentes maneras. En un sitio que tú has estado de turista y yo también, corriendo mucho, no sé si recuerdas que había uno de estos, cuando tú eras joven y yo también. ¿No te suena de correr Sí, sí, alrededor de sí, él? sí, me suena, sí, Había, sí, sí. y estaba pintado así además. Sí, sí, además estaba pintado, sí, Estaba efectivamente. pintado así con lo de la bandera, el camuflaje y Sí, todo, sí, estaba sí, clavado. Es el primero que he visto yo en mi vida de un T-26. sí, sí. Y esto es el famoso, el primer combate de carros de combate en España, cuando llegan los T-26, estos Juncos, pero Juncos está al lado de Seseña, y es donde los soviéticos, la República hace un asalto entre Seseña y Illescas con carros de combate T-26 y un batallón. Los carros de combate los tripulan soviéticos, no lo tripulan españoles y un batallón de infantería. Los carros de combate avanzan solos. Es curioso porque cuando llegan a Seseña, a la entrada de Seseña, hay una barricada y hay unos soldados allí de los nacionales y no reconocen, ven el bicho ser raro, dicen, bueno, será de los nuestros, y el soviético creo que habla en francés porque no sabe hablar español, el jefe del carro soviético le dice, se dan cuenta los nacionales, se dan cuenta que aquel no es del de ellos y el otro también se da cuenta que estos son de otro lado, pero bueno, los T-26 sobrepasan el pueblo y 3 de ellos resultan destruidos por el primer cóctel Molotov que se usa o que sepamos que se usa en la historia, y le lanza pues un soldado desde una ventana, me imagino una altura, le lanza un cóctel Molotov, lo incendia. Otro carro lo destruyen con un cañón de artillería normal italiano de 65 milímetros, porque hay italianos en la zona, y otro con un cañón de artillería de 75 español. Eso es lo que se cuenta más o menos los que han estudiado esos combates. Eh, Quedan destruidos por lo menos 5, 3 en un principio y otros 2 en otro pueblo que está cerca de Seseña, creo que al día siguiente, y después se llevan a Yuncos, porque aquí los remolcaron los nacionales para intentar reparar alguno de ellos. Estos están aquí en Yuncos, en la plaza del pueblo, y están para reparar. Hay gente que ha identificado el número del carro y todo. Y bueno, eso es una imagen curiosa del primer combate de carros de combate, porque ese mismo día se enfrentan contra los carros italianos, que son, los veremos después, que son unas tanquetas
que no son oponente para los T-26 y hablando mal y pronto se los funden en un momento a los italianos. Y más adelante tienen otro combate. Este es una foto muy curiosa que tú a lo mejor la conoces, yo no la conocía, la busqué para este programa, voy a buscar alguna del T-26 y me salió esta, y eso es el santuario este de la Virgen de la Cabeza o Santa María de la Santa Cabeza, María de ¿no? la Cabeza, en Eso, Jaén, sí. Santa María de la Cabeza, que es en Jaén, puede ser, o Sí, Córdoba, ¿dónde Jaén, está? Eso, en Jaén. Y es un T-26 aquí a la derecha, asaltando el santuario. Parece que son los momentos finales del combate. Y bueno, una foto muy curiosa, donde también se ve un poco el empleo táctico que le daban a los carros de combate en España, tanto uno como otros, que vemos que el carro avanza solo y no hay infantería de apoyo ni nada que le acompañe, que es el problema que tenían el uso de los carros. Estos carros eran muy buenos, pero en estas batallas caían porque la infantería se quedaba atrás, no les acompañaba, los carristas pues avanzaban a su aire, al final se quedaban solos y cuando se quedaban solos pues caían no tan fácilmente, pero bueno, eran inutilizados de una forma, pues bueno, había que echarle valentía para ir contra un cacharro de estos, pero bueno, era curioso, pero me parece una foto muy original de en pleno combate. Vemos como alguien, desde luego, ha disparado allí a la zona de la torre del monasterio. Y ahí está el vehículo avanzando. Es una imagen muy curiosa. La siguiente que puse, estos ya son los italianos, que sí. estos son tanquetas que responden a una doctrina equivocada de los italianos en la preguerra, bueno, antes del 36 obviamente, quería decir antes de la Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras, donde ellos consideran que la artillería va a batir las posiciones enemigas y entonces la infantería va a avanzar contra unas posiciones muy ablandadas, que no van a necesitar nada potente, solo la infantería avanza y estos carros son unas mini tanquetas, realmente llevan dos personas, llevan unas ametralladoras, uno llevaba una, otro modelo llevaba dos, eran la tanqueta CV-33 o la CV-35, que es muy similar, esta es la CV-35 porque lleva remaches y la CV-33 pues es soldada, no lleva remaches, es la manera fácil de distinguirlo a cualquiera que se aficione a estos vehículos, pues ahí tienen el truco. Y esto era simplemente un portaarmas. Llevaban la ametralladora un poco protegida, pero claro, esto al final en combate se vio que ni la artillería dejaba aquello limpio para que estos avanzaran de aquesta manera y después pues a veces la infantería se quedaba atrás y esto era pasto aparte de que una ametralladora bien apuntada podía con el blindaje que llevaba este aparato y bueno, eran vehículos, estos llegaron con los italianos a España, 155 hubo de estas tanquetas en España, 13 de ellas eran lanzallamas, que hay alguna imagen, no la puse, pero hay alguna imagen así impresionante de ellas, y esto pues es en el frente del norte, pues una tanqueta, vemos el tamaño, ahí están los señores ya al lado, y en aquella época los españoles no eran una raza, no eran alemanes en altura, o sea que la tanqueta muy grande, no, vamos, muy alta no era. Ahí lo vemos, pues la están usando como tractor, está remolcando pues una pieza de artillería, si no me equivoco, creo que es el Schneider de 155, me parece, pero bueno, no estoy seguro, tendría que mirarlo. Esto es lo que mandan los alemanes. A España solo llega el Panzer I, que a veces hay gente que dice que llega el Panzer II, no, llega el Panzer I, la versión la A y la B. Creo que es la B porque tiene 4 rodillos arriba y la A tenía 3, si no me equivoco ahora que estoy hablando de memoria. Y vemos el tamaño, vemos la tanqueta, la italiana allá al lado, la CV-33, y creo que este es el único Panzer I que queda en el mundo y está en el Museo del Goloso. Han venido hace poco, creo que el año pasado o hace 2 años, la marca Tamiya de maquetas, que son japoneses, a hacerle mediciones para una maqueta que van a sacar y es el único que hay en el mundo, original y completo. Y bueno, pues los alemanes mandaron a España, lo usaron en el famoso, la bandera acorazada legionaria, no me acuerdo, Joaquín, cómo se llamaba ahora mismo la unidad de los carros, no sé si te acordarás, que era el grupo legionario de algo así de carros Sí, de carros de o combate, algo así, sí, eso, no me acuerdo bandera de legionaria de carros de combate, algo así, bueno, llevaban el símbolo de la legión, eh, lo tripulaban alemanes y después, pues bueno, ya iban metiendo españoles y aquí llegaron 122 carros de estos, Panzer I,
muy limitados también, llevaban eso, dos ametralladoras MG-13 de 7,92 y eran también vehículos. Ninguno de estos vehículos que usaban los nacionales era rival para los carros que hemos, incluso para el camión, esos dos tipos de camiones BA6 o el BC-37 que llevaban la torre de 45 milímetros encima, esto no era rival para ellos ninguno, pero bueno, era lo que tenían este personal, por eso después cada vez que capturaban un vehículo republicano, pues lo pintaban y se lo quedaban ellos. Creo que la siguiente que puse, ya vamos acabando, es a la izquierda, esto es un Panzer 1 y lo de el fondo, lo de la derecha, bueno, atrás están los T-26 capturados, que los tienen, debe ser una exposición, y ahí al fondo, esto es durante la guerra todavía, porque el segundo vehículo es un Panzer 1 que se transformó en España metiéndole una torre con un cañón antiaéreo Breda de 20 milímetros, un cañón antiaéreo italiano, y la verdad que era un carro pues que mejoraba la potencia de fuego, porque si no, esto con dos ametralladoras no valía prácticamente para nada. Se fabricaron 4 de aquellos prototipos y quedaron todos destruidos en combate y no ninguno ha llegado a nuestros días. Pero bueno, se ven mucho en maquetas, gente que hace maquetas y tal, les encanta porque es cierto que es un vehículo bonito para realizar, para los maquetistas. Y este es Hombre, ya Guerra Civil, el final, es el carro del capitán Verdeja. el Verdeja. Este es el Verdeja, este es el número, el Verdeja 1, este es el Verdeja 1. Él empieza a diseñarlo en 1930 en plena guerra civil, 1937, 38, él ya está trabajando en ello. Este señor es digamos, el que lleva el taller de reparación de vehículos acorazados del Ejército Nacional, del Bando Nacional. Y bueno, él dice, pues con los componentes que hay por allí, de los T-26, de los Panzer 1, de los CV-33, él diseña un carro de combate que él cree que puede ser bueno realmente para el año, en el 38, que él empieza a dibujarlo y a diseñarlo. Esto le sacan el 39 y lo prueban y va bastante bien. Es un carro pequeño, podemos ver, lleva el cañón ruso de 45 milímetros que lleva el T-26 y el chasis, pues bueno, se basa un poco en el alemán, componentes de un lado o del otro, y bueno, no funciona mal. Lo que pasa es que ya en el 39, ya en el 40 esto está totalmente desfasado. Ya empieza la Segunda Guerra Mundial y él entonces diseña este otro, que es el Verdeja 2. Ha cambiado un poco la forma. Del Verdeja 1 solo nos queda el chasis, que ahora lo veremos el que queda, y el Verdeja 2 este está, si no me equivoco, estaba también en el Museo de la Academia de Infantería de Toledo y lo tienen allí fuera expuesto. Es también muy curioso, se hizo un prototipo, este ya se hace en el 40 y pico, ya se hace el 40 y creo que empieza en el 42, 43 el prototipo y ya no, ya está totalmente desfasado. En esa época ya hablamos de los T-34 en Europa, los Panther a partir del 43-44, los Sherman pesados, de todo. Este carro ya no pinta nada en el mundo. Aparte aquí no hay dinero para ello, se aprueba creo que construir 1000 de ellos, no hay dinero ni forma de construirlo y queda en nada. Es más, el hombre, el capitán Verdeja, reniega totalmente del proyecto, acabó harto de los tejemanejes políticos y de la fabricación y tal, y que le ninguneaban, y ya no quiso ni hablar del proyecto, renegó de su propio proyecto, y él se retiró y no quiso saber nada más de los carros Verdeja. Bueno, fue una idea curiosa que surgió durante la Guerra Civil a finales, no entró en combate en la Guerra Civil, y creo que el último que puse es lo que queda del Verdeja 1, que queda el chasis, y él diseñó también un cañón autopropulsado con un cañón de 75 milímetros ahí encima, que se basó en el Marder alemán de la Segunda Guerra Mundial. Este lo diseña ya en 1945, vuelve a estar ya anticuado para esa época, pero lo diseñaron y está expuesto también en el Goloso, en el Museo del Goloso se puede ver, y lo que queda es verdad que es el chasis del Verdeja 1, del que hemos visto ahí pasando esa zanja, pues el de esa foto de 1939 es este mismo vehículo, sin la torre de arriba, porque llevaba otra torre, le quitaron la torre del carro y le pusieron una torre de una pieza de artillería y nada, esto tampoco nunca no se produjo en serie ni nada de nada, queda ahí y yo creo que con esto hemos llegado al final de todos los vehículos hasta el Es final el de la último, Guerra sí. Civil.
es el último. Bueno, un recorrido, vemos que ha habido mucho más de lo que muchas veces nos imaginamos. No todo era tan cutre como a veces nos gusta, parece que nos gusta fustigarnos se hicieron cosas curiosas, se hicieron cosas inteligentes, con los medios que tenían en la época, que no eran los que tenemos nosotros ahora, y muchos de ellos en la guerra civil, en plena guerra civil, fabricando pues esos camiones, adaptando carros de combate que venían de un lado o del otro, diferentes ideas. Y bueno, cuando empieza la motorización, ya volviendo atrás, pues España es de los primeros países que apuesta por ella. Obviamente no siempre nuestra falta de presupuestos pues siempre nos lleva a, queremos ir eh, adelante, pero a veces no podemos hacerlo al nivel que nos gustaría. Y bueno, eso ha pasado a lo largo de toda nuestra historia, pero bueno, también le pasará a otros países. No somos los mejores, pero seguramente tampoco somos los peores, como a veces nos hacemos creer nosotros mismos o nos quieren hacer creer. Pero bueno, es un mundo curioso de todo esto de los vehículos blindados y no está tan tratado. Hay estos libros que yo comentaba de Artemio Mortera, el mío a partir del año 53, va bastante a fondo, y anteriormente pues es un mini resumen como esto que he relatado yo aquí para darle contexto a todo. Y, y bueno, el que le interese más, pues esos libros que recomiendo, yo creo que le van a llenar, y si no, con ver este pequeño vídeo, yo creo que tiene una buena, claro, ya la actuación de cada vehículo durante la guerra civil o en la guerra de Marruecos y tal, pues eso da para libros, ya en la guerra civil sobre todo, porque ahí hay cientos y miles de historias de cada bicho de estos en combates minoritarios, de un camión de esos blindados contra no sé qué, bueno, ya sería eso inabarcable totalmente, vamos. Pues está muy interesante. De hecho, bueno, yo he aprendido mucho, porque había algunos de estos vehículos que no conocía o que había leído algo, pero muy por encima, y desde luego que nos has dado mucha luz sobre todo a la época, yo creo que previa a la guerra civil, ¿no? Sí, que es la más desconocida, creo yo. Y bueno, y a veces en los libros, claro, leemos libros y te pone el nombre de algo, y tenían dos tractores Landesa, pero claro, ¿dónde hay que buscarlo? Ahora es más fácil, es verdad, que ahora te lees un libro y si tienes ordenador o el móvil lo buscas y a veces salen fotos. Hay algún vehículo aquí que no es tan fácil encontrar fotos de ellos por ahí, ni siquiera en internet. Pero antes, cuando te leías los libros y no venían con fotos y no había internet, tenías que imaginarte qué será eso, el carro de combate Landesa, el San Sadurní de Noya, dice, pues será una botella de cava gigante con ruedas o cadenas o algo así, pero no sabías tú lo que era aquello, ¿verdad? No te imaginas tú que allí donde Freixenet hagan carros de combate en aquella época. Pues sí, es desconocido. Es muy interesante, desde luego, y bueno, y viendo efectivamente, sobre todo los T-26, ¿no? La importancia que tuvieron, sobre todo el primer año de la guerra y luego ya en Brunete, donde aparecen varios de ellos, y que hay muchos de ellos que además recuerdo haber leído que los primeros, cuando los soviéticos dejan ya de conducirlos, son taxistas de Madrid los que se ponen a conducir los primeros carros, ¿no? O sea, que es una cosa muy, muy curiosa. Es que todos estos vehículos, claro, en aquella época, hoy en día nos parece conducir cosas normal. Las mujeres desde hace años conducen también todas perfectamente, pero en esta época tener el carnet de conducir era como ser un conductor, era casi como ser un ingeniero de caminos, vamos a exagerarlo un poco. Claro, un taxista era alguien, vamos, era una clase. Sí, sí. Y además sabían mucho de mecánica, como los camioneros de los años 70, 80. Los camioneros, eso es, los camioneros que tenían que saber, y estos bichos pues se te paraban de vez en cuando, y había que saber tener ciertos conocimientos. Y no, el mundo de los vehículos blindados en la guerra civil es muy, muy curioso, y bueno, y lo de la guerra de Marruecos también. Tú que lo de ingenieros también te gusta mucho, ves que vehículos de ingenieros aquí cero patatero hasta que llega la ayuda americana. Aquí vehículos de ingenieros nada. Y algo, sí, algo llegó, poco. La caballería tardó muchísimo en
quitarse de encima los caballos. Aunque llegaban vehículos, hasta después de la guerra civil tardan muchísimo. Digamos, la artillería en este caso sí es cierto que ya desde el principio ellos quieren cambiar la tracción hipomóvil por tracción a motor. Pero bueno, claro, lo que ellos mueven pues es más pesado y claro, ven una gran ventaja en ello. Y la infantería, es cierto que los camiones y hasta que llegan los semiorugas a partir del 50 y pico, la infantería va a pie y poco más, y camión en España, ¿no? A pie y sin dinero, como decía Camilo José Cela. Bueno, pues nada, muchas gracias, David. Ha sido una maravilla. Espero que repitamos experiencia, porque esto da para mucho, evidentemente, y que además ha sido muy divulgativo y no solamente para gente muy experta, sino que cualquiera creo que se puede hacer una idea de cuáles eran los medios con los que se combatía durante la guerra civil, que no solamente eran 4 milicianos con fusiles, sino que hubo muchas más cosas implicadas también en el tema de la aviación, por supuesto, también las ametralladoras, también bueno, armamento de todo tipo, sobre todo el bando republicano, armamento checo, armamento ruso, armamento en muchos países, había una mezcolanza tremenda, francés también, al principio, la primera ayuda francesa que llega, la primera remesa hasta que con el pacto de no intervención, pues Francia también se tiene que bajar de poder ayudar al bando republicano. Y nada, que espero que repitamos. Muchas gracias. Pondremos en la descripción del vídeo sobre todo tu último libro y luego el enlace en Amazon, por supuesto, a David Díaz lo tienen para poder consultar cuáles son sus obras. Está en las redes sociales, está en Twitter, está, como hemos dicho antes, en Antena Historia, está también en El Cuartelero. El cuartelero, todos los martes a las 4 de la tarde estamos en YouTube, que con el general Rossetti hacemos un programa eso ya es más de tema de geoestrategia, historia militar también, pero sobre todo nos dedicamos un poco a geoestrategia y geopolítica más actual, analizando un poco cómo va el mundo. Lo que haces tú en tus programas, pero un poco más, más de lo de ahora. Estamos un poco inmersos en lo de ahora. Pero sí, bueno, cualquier duda que tenga alguien, yo obviamente tampoco lo sé todo, ojalá lo supiera todo. Soy, como siempre digo, un simple aficionado que junto letras de vez en cuando y con mayor o menor éxito y le puedo ayudarle. Me escriben ahí a Twitter y eso, mis libros me buscan, ponen mi nombre en Amazon o en Internet, se encuentran y hay libros, mis guías de Normandía, de la guerra de las Malvinas y tal, las encuentran en librerías también. O sea que bueno, me pueden encontrar donde quieran y cualquier duda también estoy listo para resolverla, pero bueno, sobre la guerra civil, obviamente tienen aquí a Joaquín. Para mí ahora mismo es la referencia bueno, de la guerra civil y desde la guerra de Marruecos. Para mí, Joaquín, tu canal y lo que tú haces es una referencia de algo que teníamos muy abandonado y sobre todo con esa visión objetiva que tú llevas. Yo también es la que procuro llevar en lo que yo hago, pero bueno, es algo que sí hacía falta sobre un tema tan controvertido por nuestra propia culpa de los propios españoles, que es como es la guerra civil, incluso Sí, no la verla guerra de Marruecos. no verla con un objetivo histórico, sino siempre muy Sí, implicado políticamente. Sí, sí. sí, 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 es que bueno, al final Perdemos el rigor porque al final la claro, pasión, sí, incluso sí, los parece que catedráticos de universidad, o sea, no estamos sí, hablando sí. de cualquiera, o sea, que todo Sí, el sí, sí, mundo. sí, no los de abajo. Incluso es que la gente que debería dar las lecciones son los primeros que cometen el error. Y a veces, Sí, pues, sí. gente de otro nivel tiene que, tiene que coger ese testigo para sacarlo. Y bueno, y para mí eres la referencia en ello y ya sabes que, vamos, te lo agradezco. Eres la luz que ilumina un camino, que aunque parezca que hayan pasado tantos años, hacía falta esa luz en este tema. Y bueno, a ver cuándo eso tiene que ir avanzando, Joaquín, porque vamos todavía, estamos en el 36 y esto no avanza. No, bueno, ha sido porque al principio yo quería hacer un dibujo de cómo fue la sublevación Sí, en todas sí, sí. partes, en cada Sí, sí. división orgánica, y ahora ya evidentemente ya vamos a ir a las batallas Sí, y sí. iremos más rápido. Sí, Pues sí. muchas Yo gracias, como David, oyente, muchas gracias a ustedes perdona, también. como oyente, Joaquín, te tengo que Sí, decir que como oyente, a mí me ha encantado que te extiendas tanto en los preliminares, ¿eh? Es una maravilla. pues muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta
Nos vemos en el siguiente. Gracias.